Beatriz se movía por el salón, con la elegancia serena de quien ha construido su propio reino y se siente cómoda en el trono. A sus 35 años, era más que una nutrióloga. Era una marca, autora de libros que se vendían solos, fundadora de una clínica de bienestar que era el secreto mejor guardado de la élite de la Ciudad de México, y una mujer cuya imagen impecable era, en sí misma, su mejor carta de presentación. Esta noche, para celebrar su cumpleaños, llevaba un vestido de un diseñador mexicano que parecía esculpido sobre su cuerpo, un tejido que susurraba poder y sofisticación con cada paso. Su vida era una obra de arte cuidadosamente curada, y su matrimonio con Henry, el químico brillante pero eternamente soñador, era la pieza central. Ella veía su relación como una sociedad perfecta. Él tenía el genio, la mente caótica capaz de desentrañar los secretos de las moléculas. Ella tenía la visión, la disciplina y, sobre todo, el capital para convertir esos sueños en realidad. Había sido el pilar financiero y emocional de la pareja, invirtiendo sin dudar en el laboratorio de Henry, celebrando sus pequeños avances como si fueran victorias monumentales. Estaba convencida de que su amor era el cimiento sobre el que se levantaba todo su imperio. La fiesta era un reflejo de esa convicción. Un salón ostentoso en el corazón de Polanco, bañado en luz dorada y el aroma de las gardenias frescas. El murmullo de las conversaciones era una sinfonía de poder y éxito. El tintineo de las copas de champán marcaba el ritmo de una noche perfecta. Una noche que ella había financiado hasta el último centavo. Un regalo para sí misma, pero también, en su mente, una celebración del éxito compartido. Sin embargo, bajo la superficie brillante, pequeñas grietas comenzaban a aparecer, casi imperceptibles. Hacía semanas que sentía una tensión sorda en la nuca, un dolor de cabeza que atribuía al estrés de organizar el evento. También estaba esa transferencia inusualmente grande que Henry le había pedido para el laboratorio el mes pasado. «Es para un equipo nuevo, mi amor, uno que nos pondrá en el mapa», le había dicho con un brillo febril en los ojos. Ella afirmó sin preguntar más, apartando la extraña sensación de que su urgencia era más desesperación que ambición. Mientras sonreía a un invitado que la felicitaba, sus ojos buscaron a Henry. Lo encontró al otro lado del salón, hablando animadamente con un grupo de inversionistas, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había una rigidez en su postura, una forma casi imperceptible en la que revisaba su teléfono cada pocos minutos, que la inquietaba. Cuando sus miradas por fin se cruzaron, él le dedicó un gesto rápido, casi forzado, antes de volver a su conversación. El calor que siempre sentía al verlo se vio reemplazado por un frío fugaz. Lo minimizó al instante. «Está nervioso», se dijo. Esta noche es importante para él también. Se obligó a concentrarse en sus amigos, en las risas, en el ambiente festivo que ella misma había creado. Su mejor amiga, Clara, se acercó y le susurró al oído. «¿Todo bien? Pareces un poco tensa». Beatriz forzó su sonrisa más convincente. «Perfecto. Solo el cansancio de ser la anfitriona perfecta». Pero la mentira le dejó un sabor amargo en la boca. Más tarde, mientras caminaba hacia la barra, escuchó fragmentos de una conversación. El nombre de una mujer, Valeria, pronunciado con un tono que era una mezcla de admiración y lástima. No le dio importancia. En un mundo como el suyo, los nombres y las historias flotaban en el aire como ceniza. Aún así, la sensación de que algo no estaba bien persistía, como una nota discordante en una melodía perfecta. Era la forma en que el contador de la clínica había fruncido el ceño al revisar los gastos del último trimestre, o la llamada que Henry cortó abruptamente la otra noche cuando ella entró en el estudio. Pequeños detalles, señales que decidió ignorar,
como quien barre el polvo debajo de la alfombra, creyendo que si no se ve, no existe. Se aferraba a la narrativa que había construido con tanto esmero, la de la pareja poderosa, el equipo imparable. Cualquier cosa que amenazara esa historia era simplemente ruido, interferencia. Ella tenía el control, siempre lo había tenido. La banda comenzó a tocar una versión suave de Las Mañanitas. Las luces bajaron su intensidad. Era el momento del pastel. Henry se acercó y la rodeó con un brazo por la cintura. Su toque se sentía hueco, un gesto para la galería. «¿Feliz?», le susurró él al oído. «Felices», corrigió ella, apoyando su cabeza en su hombro, buscando un refugio que ya se sentía frágil. Cerró los ojos por un instante, pidiendo un deseo simple, que todo siguiera igual. Que esa sensación de estabilidad, de seguridad, de esperanza que tanto le había costado construir fuera real. El aire se cargó de expectación. Los invitados se arremolinaron a su alrededor, con los teléfonos en alto, listos para capturar el momento. Beatriz abrió los ojos, una sonrisa dibujada en su rostro, lista para soplar las velas de una vida que creía perfecta. No sabía que, en realidad, estaba a punto de soplar sobre las ruinas de todo lo que había conocido. El golpe fue frío, pegajoso, dulce. Por una fracción de segundo, antes de que el cerebro de Beatriz pudiera procesar la humillación, solo registró la sensación del merengue helado contra su piel y el abrumador olor a vainilla. El mundo se detuvo. El murmullo de la fiesta se convirtió en un zumbido, agudo en sus oídos. El vestido de diseñador, ahora manchado con trozos de bizcocho, se sentía pesado, como una mortaja. Entonces llegaron las palabras, más afiladas que cualquier cuchillo, lanzadas por una mujer deslumbrante y desconocida, cuya sonrisa era veneno puro. «Feliz cumpleaños, mujer mantenida». Mantenida. La palabra rebotó en el silencio sepulcral del salón. Un eco cruel que desmantelaba, en una sola frase, todo lo que Beatriz había construido. El impacto del pastel fue físico, pero el de esa palabra fue existencial. Sintió como cientos de ojos que momentos antes la miraban con admiración, ahora la perforaban con una mezcla de lástima, morbo y desprecio. Vio los destellos de los celulares, flashes que inmortalizaban su caída, convirtiendo su momento más vulnerable en contenido viral. Sus manos comenzaron a temblar, un temblor que partía desde lo más profundo de su pecho. Su respiración se aceleró, corta y superficial, como si el aire del lujoso salón se hubiera vuelto tóxico. Buscó a Henry con la mirada, esperando un salvavidas en el océano de su humillación. Lo encontró, pálido, paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Su culpa era un neón brillante bajo las luces de la fiesta. No se movió para defenderla, no se movió para protegerla, solo se quedó ahí, expuesto, un monumento a la traición. En ese instante, la imagen de su matrimonio perfecto se hizo añicos. No fue una grieta, fue una demolición. Vio con una claridad dolorosa cada sacrificio, cada cheque firmado, cada noche en vela apoyando sus sueños, no como actos de amor, sino como el combustible que había alimentado la hoguera de su propia destrucción. La amante lo observaba con suficiencia, esperando el derrumbe, esperando las lágrimas, el escándalo, la rendición de la reina destronada. Todos lo esperaban, pero algo dentro de Beatriz se quebró y, en lugar de desmoronarse, se solidificó. El shock dio paso a una calma glacial, a una furia tan fría y pura que congeló sus propias lágrimas antes de que pudieran nacer. Lentamente, con una deliberación que silenció hasta el último susurro, tomó una servilleta de lino de una mesa cercana y se limpió el rostro. Sus movimientos eran precisos, metódicos. No había prisa, no había pánico. Cuando levantó la vista, su mirada ya no era cálida. Era acero,
y no se posó en la mujer que le había arrojado el pastel. Ella era irrelevante, un simple peón. Sus ojos se clavaron en Henry, el rey de su tablero, ahora reducido a un cobarde. Ignorando a todos, comenzó a caminar. Su postura era erguida, poderosa, la de una soberana atravesando su corte, incluso con el vestido manchado y el cabello pegajoso. La multitud se apartó a su paso, como si una fuerza invisible los empujara. Subió los 2 escalones del pequeño escenario donde la banda había dejado sus instrumentos y tomó el micrófono. El leve sonido de la estática al encenderlo fue como un disparo en la quietud de la sala. Su voz, firme y clara, resonó en los altavoces. No había un solo temblor en ella. «Gracias a todos por venir a mi fiesta», comenzó, haciendo una pausa que se sintió eterna. «Una fiesta que, por cierto, he pagado yo». Un murmullo recorrió el salón. Su mirada barrió a los invitados antes de volver a clavarse en su esposo. Al igual que este salón, la ropa de diseñador que mi esposo viste y el auto de lujo en el que llegó. Cada palabra era una sentencia. La cara de Henry se descompuso, pasando de la palidez al horror. «Y sí», continuó ella, «también financié con mi propio dinero el laboratorio de química que lo hizo exitoso». Luego giró su cabeza ligeramente, dirigiendo su atención a la amante, cuya sonrisa se había desvanecido por completo. «Así que, querida, la próxima vez que te jactes de los regalos que te da, recuerda que me los estás agradeciendo a mí». La humillación se había transferido como una corriente eléctrica. «Disfruta de las migajas de mi imperio. Tú no eres la otra mujer. Eres solo una empleada mal pagada en un proyecto que yo financié». La bomba explotó. El rostro de la joven se transformó en una máscara de vergüenza. Las lágrimas que Beatriz no derramó ahora corrían por las mejillas de su rival. Sin poder soportar las miradas, se dio la vuelta y huyó, abriéndose paso a tropezones entre los invitados atónitos. Henry se quedó solo en el centro de la sala, un fraude expuesto bajo el peso de 1000 miradas. Su reputación social y profesional, hecha cenizas en menos de un minuto. Beatriz, de pie en el escenario, cubierta de pastel, pero envuelta en una nueva y formidable dignidad, dejó caer el micrófono. El golpe sordo contra la madera resonó como el punto final de un capítulo. Le dio la espalda a su antigua vida y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, el aire frío de la noche de la Ciudad de México la golpeó como una bofetada de realidad. El ballet, con los ojos desorbitados, le trajo su auto. Se sentó al volante, con las manos aún firmes. Condujo en silencio, el zumbido de la fiesta todavía en sus oídos. Al llegar a su departamento, el que había decorado como un nido de amor, cada objeto parecía una mentira. Cerró la puerta y el silencio la envolvió. Fue entonces, en la soledad de su reino roto, que el temblor regresó. Se apoyó contra la puerta y se deslizó hasta el suelo. La adrenalina de la batalla se disipó, dejando al descubierto la herida abierta y sangrante. No lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío, un hueco donde antes había confianza, amor y un futuro. Se quedó ahí, en el suelo frío, rodeada de los escombros de su vida, preguntándose cómo, y si alguna vez, podría volver a construir algo sobre tanta ruina. La reina había reclamado su trono, pero ahora se daba cuenta de que estaba sentada sobre un montón de cenizas y estaba completamente sola. Los días que siguieron a la fiesta no fueron días, sino un largo y denso túnel sin luz. El eco de su propia voz en aquel escenario, tan llena de poder, se había desvanecido, reemplazado por un silencio que pesaba más que cualquier grito. Beatriz se movía por su departamento como un fantasma en su propio mausoleo. Cada objeto, cada cuadro, cada libro en la estantería era un recordatorio de la vida que había sido una mentira.
El vestido manchado de pastel seguía tirado en el suelo de su habitación, un sudario arrugado de la mujer que solía ser. No tenía la fuerza para recogerlo, ni para enfrentarse a lo que representaba. Su teléfono no paraba de vibrar. Llamadas de amigos conmovidos, mensajes de conocidos morbosos, notificaciones de portales de chismes que habían convertido su humillación en un espectáculo nacional. Era la comidilla de la ciudad, la reina del pastelazo, la nutrióloga cornuda. Apodos crueles que la despojaban de su identidad, reduciéndola al peor minuto de su vida. Se desconectó de todo, apagó el teléfono, bajó las persianas y se hundió en el sofá, dejando que el mundo exterior se convirtiera en un zumbido lejano e irrelevante. El dolor no era agudo como un corte, era sordo y profundo, como una hemorragia interna. Se sentía estafada, no solo por el dinero, que era lo de menos, sino por el tiempo, la confianza, la fe ciega que había depositado en un hombre que la veía como un cajero automático con corazón. ¿En qué momento se había vuelto tan ciega? ¿Cómo no vio las señales? Las preguntas la torturaban en las largas horas de la madrugada, cuando el insomnio era su única compañía, su imperio, la clínica que era el centro de su universo. Funcionaba sin ella, pero sentía cómo se debilitaba. Recibía correos urgentes de su gerente, informándole de cancelaciones de citas, de la preocupación del personal, del daño que el escándalo estaba haciendo a la marca que tanto le había costado construir. Pero no podía responder. La parálisis era total. Se sentía una impostora. ¿Cómo podía aconsejar a otros sobre bienestar cuando su propio mundo estaba en ruinas? Fue Clara quien rompió el cerco. Apareció en su puerta sin avisar, con cintos, 2 cafés en una mano y una bolsa de pan dulce en la otra. No aceptó un "no estoy" como respuesta. Entró, abrió las cortinas de par en par, dejando que la luz del sol invadiera la penumbra como una agresión. «Suficiente», dijo Clara, con una voz desprovista de lástima. «Te he dado 3 días para revolcarte en tu miseria. Se acabaron». Beatriz ni siquiera la miró. «Déjame en paz». «No». Clara se sentó frente a ella. «Lo que hiciste en esa fiesta fue legendario. Te convertiste en una diosa de la venganza por 5 minutos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar que ese imbécil gane escondiéndote aquí mientras todo lo que construiste se derrumba?» «Ya no me queda nada», susurró Beatriz con la voz rota. «¿Estás bromeando?» La incredulidad en la voz de Clara fue como una bofetada. «Te queda todo, te tienes a ti, tienes tu cerebro, tu talento y una clínica llena de gente que depende de ti. Henry no era tu imperio, Beatriz. Era solo un socio terrible en el que invertiste mal. Es hora de cortarlas o pérdidas». Las palabras de Clara, duras y directas, fueron la primera grieta en el caparazón de apatía de Beatriz. No la consoló, la retó. Le recordó no a la mujer traicionada, sino a la mujer que había construido un negocio desde cero. El gatillo final fue una llamada que sí contestó, por error, pensando que era Clara de nuevo. Era su abogado, un hombre mayor y de pocas palabras que había manejado las finanzas de su clínica desde el principio. «Beatriz», dijo con su tono grave de siempre, «he revisado los documentos de la sociedad del laboratorio. Henry ha estado desviando fondos a una cuenta personal desde hace más de 1 año y ha puesto el 50% de las acciones a nombre de Valeria Rojas. El nombre de la amante, la audacia del robo, el frío cálculo de la traición». Algo se encendió dentro de Beatriz. La tristeza se evaporó, reemplazada por una rabia helada y cristalina. Ya no era dolor, era fuego. Se levantó del sofá. «Prepara la demanda», dijo, su voz firme, sin rastro de la mujer, rota de hacía un segundo. «Quiero todo de vuelta, cada centavo, y quiero una orden de restricción. No quiero que vuelva a poner un pie en esta casa ni en mi clínica». Colgó. Fue a su habitación,
recogió el vestido manchado del suelo y lo tiró a la basura. Se dio una ducha larga, sintiendo cómo el agua se llevaba los últimos vestigios de su antigua vida. Al salir, se miró al espejo por primera vez en días. Vio las ojeras, la palidez, pero más allá de eso, vio una chispa en sus ojos, una determinación que creía perdida. Abrió su closet y eligió un traje sastre de un color rojo intenso, el rojo de la guerra. Al día siguiente, entró en su clínica. El silencio que se hizo a su paso fue denso, cargado de expectación. Algunos la miraban con pena, otros con una admiración recién descubierta. Ignoró las miradas y convocó a todo su equipo a la sala de juntas. De pie, a la cabeza de la mesa, su voz resonó con una autoridad inquebrantable. «Los últimos días han sido difíciles», comenzó, «sin rodeos. Mi vida personal se hizo pública de una forma que no elegí. Pero quiero dejar algo claro. Mi vida personal es mía. Esta clínica es nuestra». Hizo una pausa, mirando a cada uno a los ojos. La marca Beatriz Ferry no es solo un nombre en la puerta. Es una promesa de excelencia, de resiliencia y de bienestar. Y esa promesa sigue intacta. Ahora volvamos al trabajo. No hubo más preguntas. El hechizo de la víctima se había roto. La reina había vuelto a su trono. Esa tarde, sentada en 1900, su oficina, con el sol entrando por la ventana, empezó a trazar un nuevo plan. No solo para salvar su negocio, sino para reinventarlo. La vieja Beatriz, la que creía en los cuentos de hadas y en las sociedades de amor, había muerto en esa fiesta. La que renacía de sus cenizas era más fuerte, más sabia, y estaba lista para construir un reino donde la única persona en la que necesitaba confiar era ella misma. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el pecho, pero ahora tenía un propósito. Se había convertido en combustible. 2 años después, el aire no olía a lujo forzado, sino a café recién hecho y a esperanza. Beatriz no estaba en un ostentoso salón de Polanco, sino en el ala recién inaugurada de su clínica. Un espacio bañado de luz natural, con paredes blancas y toques de madera clara que invitaban a la calma. No celebraba su cumpleaños, sino el nacimiento de la Fundación Renacer, su proyecto más personal. Un programa para ofrecer asesoría legal y financiera a mujeres que, como ella, lo habían perdido todo por una traición. Llevaba un traje de lino color marfil, elegante pero funcional. Su cabello, ahora un poco más corto, enmarcaba un rostro sereno. Las líneas de tensión en su nuca habían desaparecido. Al mirar a la pequeña multitud reunida, mujeres de todas las edades, periodistas de medios especializados, su equipo, su sonrisa era genuina, nacida desde un lugar de paz interior que el dinero no podía comprar. «El éxito no se mide por la altura a la que llegas», dijo, su voz clara y sin micrófono, resonando en el acogedor espacio, «sino por la fuerza con la que te levantas después de caer». Mientras hablaba, su mirada se cruzó por un instante con su reflejo en el ventanal. Por una fracción de segundo, no se vio a sí misma, sino a la mujer del vestido manchado, con el rostro cubierto de merengue y humillación. Recordó el frío del pastel, el calor de la vergüenza, el silencio ensordecedor de la traición. No sintió dolor, sino una extraña gratitud hacia ese fantasma del pasado. Aquella mujer rota había sido el precio de la libertad. La batalla legal había sido brutal, pero corta. Las pruebas del fraude eran tan abrumadoras que Henry no tuvo defensa. Lo perdió todo: el laboratorio, la reputación, el dinero que había robado. La última vez que Beatriz supo de él, trabajaba como consultor de bajo nivel en una empresa farmacéutica en otra ciudad. Un hombre reducido a la sombra de lo que pretendió ser. Valeria había desaparecido de la escena social tan rápido como había aparecido, una anécdota fugaz en la memoria de la élite.
Eran notas a pie de página en la historia que ella ahora escribía. Beatriz no solo recuperó su dinero, recuperó su nombre. El escándalo que amenazó con destruirla se convirtió en su mayor activo. La reina del pastelazo se transformó en la reina del Renacimiento. Su historia de resiliencia resonó en miles de personas. Las entrevistas, los artículos, las conferencias. Ya no hablaba solo de nutrición, sino de fortaleza emocional, de independencia financiera, de cómo reconstruir una vida desde los cimientos. Su clínica floreció como nunca antes, porque ahora no vendía dietas, sino una filosofía de vida. Más tarde esa noche, en su nuevo departamento, más pequeño, pero con una vista impresionante del skyline de la ciudad, se sirvió una copa de vino. El espacio era un reflejo de su nueva identidad, minimalista, cálido, sin un solo objeto que no tuviera un significado personal. Clara estaba con ella, sentada en el sofá, observándola. «¿Quién lo diría?», dijo Clara levantando su propia copa, «que un pastelazo te convertiría en un ícono feminista». Beatriz rió, un sonido ligero y libre. «A veces necesitas que te tiren al suelo para darte cuenta de que puedes volar». No había amargura en sus palabras. Había aprendido la lección más dura. La única inversión verdaderamente segura era en una misma. Ya no buscaba un socio que completara su vida, porque había descubierto que ella ya estaba completa por sí sola. Su paz no era negociable. Miró las luces de la ciudad, un tapiz de millones de historias, de caídas y de nuevos comienzos. La suya era solo una más, pero era suya. Había transformado el dolor en poder, la humillación en dignidad, las cenizas en un imperio construido sobre la verdad. Porque al final, cuando todo se derrumba, no queda más remedio que mirar los escombros y empezar a construir de nuevo. No la misma casa, no la misma vida, sino una más fuerte, más auténtica, una que ningún terremoto emocional pueda volver a derribar. La verdadera superación no es olvidar la caída, sino aprender a amar las cicatrices que te recuerdan lo alto que pudiste volar después. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.